misericordia. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿De quién estará hablando este pasaje? De Jesús. Dice que salió y como solía hacerlo, o sea, no era algo que digo lo voy a hacer hoy, era algo que ya estaba dentro de sus hábitos, de su cotidianidad. Fue al monte de los olivos. Usted siempre que encuentre que Jesús iba a un monte, se refiere a que Jesús iba a un lugar a apartarse, a estar con el Padre y a hablar con Él. Dice que sus discípulos, hablando específicamente de esos 11 que estaban con Él, porque ya uno había salido a cobrar una platica que le debían, le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué oró Jesús ese día? Versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús? En agonía. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha orado en agonía? Sí, claro. En algunos momentos, ¿cierto? Pero mire el nivel de la agonía de Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y Lucas usa aquí algo médico, lo resalta. Es el único pasaje que habla, evangelio que habla ese pasaje. Y Lucas, como es médico, él se fijó en eso. Dice que a causa de esa oración agónica, que a causa de esa oración intensa, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Usted ha orado así alguna vez? ¿Usted ha sudado sangre? ¿No? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, ¿cómo? Durmiendo a causa de la tristeza. Mire que es Lucas bien chévere. Ellos estaban tristes y se quedaron dormidos. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. 2 veces le dijo lo mismo a sus discípulos Jesús. Este pasaje, más que hablar de que los discípulos se quedaron dormidos, tiene que ver directamente con la experiencia que tuvo Jesús, obviamente con sus discípulos. Quizá algunos minutos previos a su arresto, quizá algunos minutos antes de que llegaran aquellos hombres y lo tomaran como si fuera el peor de todos los delincuentes. Minutos antes incluso de que llegara Judas y le diera un beso en la mejilla, y que Jesús le dijera: ¿a qué vienes, amigo? Tremendo, ¿no? Minutos antes de que llegara ese grupo con palos y preguntaran: ¿dónde está Jesús Nazareno? Una experiencia fuerte lo que vemos acá. Luego de que Jesús hubiera compartido la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, donde comieron, compartieron la Pascua, tomaron de alguna manera lo que hoy día llamamos la cena del Señor, Jesús dio instrucciones con respecto al amor, al servicio, a la comunión. También les habló acerca de cosas que vendrían. Y luego salió allí, el monte de los olivos, a Getsemaní, con ellos. Dice Marcos capítulo 14. Vaya con su Biblia, por favor, y vamos a estar activos en la Biblia. Marcos capítulo 14, versículo 35. Que además de sus discípulos que ya estaban allí,
decidió llamar aparte a 3 de ellos. Versículo 33. Y les dijo, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto no lo dice Lucas. Y dice que Jesús, cuando fue allí a los Olivos, a Getsemaní, tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Y dice la palabra, y comenzó a ¿qué? ¿Sí está viendo lo del pasaje? ¿Cómo oraba él? Con agonía, intensamente, sudor de sangre. Pero aquí este versículo en Marcos nos amplía como la escena. Y dice que Jesús llegó con sus discípulos y estando con los 11, dijo, muchachos, Pedro, venga para acá. Juan, venga para acá. Jacobo, vengan. Necesito hablar con ustedes. Estos 3 hombres de alguna manera ocupaban un lugar especial y ocuparon en el misterio de Jesús. En el monte de la transfiguración, ellos estuvieron allí con Cristo. Cuando fueron a la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí recuerdan la hija de Jairo? Sí. Esa niña que había muerto, solamente Jacobo, Pedro y Juan entraron con Jesús a la casa. Y ahora en este momento, por alguna razón, Jesús dice, Jacobo, Pedro, Juan, vengan. Y Jesús les abrió el corazón. No a ellos, abrió su corazón y les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y se completa con lo que Lucas escribió diciendo, orad para que no entréis en tentación. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo estaba Jesús ese día? ¿Estaba feliz? Hermano, él acababa de compartir la mesa con sus discípulos. ¿Cuánto les gusta compartir la mesa con alguien? Hermano, a mí me encanta compartir la mesa. Mi papá vive en una finca, ¿sí o no, Rubén? Ahí está un primo mío, otro pastor de la familia. Mi papá tiene una mesa en madera, ¿no, Rubén? Hermano, cuando nosotros no estamos, mis papás ponen unas mesitas como el restaurante, tienen unas mesitas. Y se sienta uno y queda uno así, ajustado, y unos en una mesa, otros en otra. Pero cuando ellos ya saben que yo voy para la casa, sacan la mesa grande, le llamamos la mesa de los 12 apóstoles, porque cabemos 12, y ponen la mesa. Y qué hermoso es llegar y sentarnos todos en la mesa. Cada cena, cada desayuno, cada almuerzo es un momento divertido. Nos reímos, decimos, mire para allá, y uno mira, y le quita la carne al otro, y pasamos momentos muy chéveres. Y estoy seguro que Jesús en la cena con sus apóstoles, en esa última cena, pasó un momento bastante agradable. Pero un momento terminó, dice la palabra, que cantaron un coro. Algunos dicen que posiblemente fue el Salmo 136, porque es el gran coro que se cantaba en la Pascua. Y dijo, muchachos, nos vamos. Y se fueron para Getsemaní. Se fueron para allí, el monte de los Olivos, que es el mismo, y llamando a sus apóstoles, especialmente estos 3, les dijo, estoy triste, muchachos. Estoy triste. De una angustia que me hace sentir la misma muerte. Lo que está diciendo allí. La angustia que estoy sintiendo es extrema. Era innegable la afectación emocional que Jesús en su humanidad estaba sintiendo. Porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que este pasaje Jesús está hablando desde una posición 100% ¿qué? Humana. Yo no sé si ha sentido angustia, dolor, tristeza, incertidumbre, aflicción. Jesús lo estaba experimentando de una manera muy, muy profunda. Y llamó a estos 3 muchachos y se lo expresó de manera directa. Empezó a angustiarse, dice la palabra. Empezó a angustiarse y habló diciendo, estoy angustiado, afligido hasta la muerte. No se vayan, quédense aquí conmigo y oren.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ver a Jesús así. Yo ayer estaba orando en la tarde mientras estaban aquí las maestras con los niños que vienen a la escuela de la Gran Aventura. Yo me quedé arriba. Dije a mi esposa, no voy a bajar, me siento enfermo, me siento mal de salud. Y me quedé a solas con Jesús. Y empecé a leer y fui a este pasaje. Y no pude dejar de sentirme mal en lo que leía. No pude dejar de sentir y de visualizar a Jesús en ese monte, arrodillado, quebrantado humanamente hablando, expresándole al Padre lo que él sentía. Volviendo a Lucas 22, 43, dice la palabra que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Tal era la condición de Jesús en ese momento que necesitó Dios enviar un ángel para fortalecer a aquel hombre que estaba quizá estirado en el piso, bañado en lágrimas, quizá temblando a causa de la angustia que le había apoderado su alma. Dice que oraba con agonía y sudaba gotas de sangre. Hay un fenómeno que se llama hematidrosis. ¿Cómo se llama? Apréndaselo porque se lo va a preguntar dentro de 8 días. Hematidrosis. Es un fenómeno que es precisamente eso, sudor de sangre, por causa de un sufrimiento, de un estrés, de una angustia extrema, sea física o emocional. Algo que solamente unas pocas personas en la historia de la humanidad lo han experimentado. Específicamente personas condenados a la muerte. Y Jesús estaba allí, condenado a la muerte también, en la expectativa de que llegaran por él y que todo lo que estaba escrito acerca de él se cumpliera. Los vasitos sanguíneos se romperían. Esos vasos que están alrededor de esas glándulas que emiten sudor, glándulas sudoríparas, se estallaron esos vasitos y se unieron con su sudor, y cada gota que caía al suelo estaba llena de sangre mezclada con sudor. Diga: Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Vayas allá. Hebreos capítulo número 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ¿a qué se está refiriendo? Mientras estuvo en la tierra como hombre, dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El autor de Hebreos capítulo 5 versículo 7 está pensando en Marcos capítulo 8 y está pensando en Lucas capítulo 22, perdón, Marcos 14. El autor de Hebreos está parado allí y está diciendo que Cristo rogó a Dios, suplicó a Dios con gran clamor. Lucas dice que oró intensamente y dice que oró con lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, único hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Impresionante eso. Dios hecho hombre decidió él mismo compartir nuestra naturaleza para identificarse con usted y conmigo. Que el momento de angustia, de dolor y de tribulación que tú vivas hoy, que viviste ayer o que estés por vivir, hay alguien que sufrió también a un punto extremo y se identifica con nosotros y nos entiende a nosotros. Aquel
Dios hecho hombre, fue humillado de manera voluntaria y en obediencia total y absoluta al Padre, porque Él oró diciendo: Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Jesús no dijo: yo declaro que no me va a doler, y yo decreto que no sé qué, y yo establezco. No, Jesús no fue arrogante como muchos oran. Jesús fue humilde. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Jesús no decidió evitar el sufrimiento, sino que Él mismo abrazó el sufrimiento. Y por eso oraba, porque Él sabía lo que vendría sobre su vida. Lo que Jesús estaba por experimentar no era ajeno a Él. No era ajeno. Usted y yo sabemos qué va a pasar mañana. Es más, usted ni sabe qué va a almorzar hoy. Como dice mi papá, yo no sé ni en qué olla está mi almuerzo. Jesús no sabía, o sí sabía. Jesús sabía. ¿Sabe por qué digo que Jesús sabía? Porque es que Él es Dios y sabe el pasado, el presente y el futuro. Digámoslo que sí, pero no lo miremos desde la parte divina, miremoslo desde la parte humana. Jesús, al igual que usted, era un estudioso de la palabra. Y Él conocía cada uno de los versículos escritos en la Biblia que hablaban acerca de lo que iba a suceder en esa misma hora. Jesús sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación. No, es que es el autor de la palabra de Dios. Él es el inspirador de la palabra de Dios. Y todo lo que se habla en el Antiguo Testamento acerca de los padecimientos de Cristo, Él ya lo había leído, porque desde niño conocía las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué sudó sangre Jesús? Porque conocía lo que vendría ese día. ¿Y por qué sudó Jesús? ¿Por qué se angustió Jesús? ¿Por qué se entristeció Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya había leído todo lo que le iba a pasar. Y por eso, desde su parte humana, experimentó toda esa condición. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos obedientes hay acá? Levante la mano el que es obediente. Procuramos hasta la cruz. Jesús nos da testimonio y nos da ejemplo. Lucas capítulo 22, mantenga ahí su cintica en Lucas 22. Mire lo que dice el versículo 37, la segunda parte. Dice la palabra de Dios acá: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Se lo repito: lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo que se habló acerca de mí, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías, el último versículo, todo lo que se habla de mí tiene sí o sí que cumplirse. ¿Y ahí entiende de dónde salieron las lágrimas? ¿Ahí entiende dónde salió la agonía? ¿Ahí entiende dónde salió la tristeza? ¿Ahí entiende dónde salió el sudor de sangre? Jesús sabía. Usted y yo lo sabemos qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana con mi familia, qué va a pasar mañana con la iglesia. Yo no sé nada, hermanos. Pero Jesús lo conocía todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Impresionante. ¿Usted cómo se comportaría usted sabiendo que le quedan quizás 3 horas más de vida?
Súplica, arrepentimiento, súplica. Lloro. ¿Cómo se comportaría usted? ¿Cuál sería su actitud con su familia si supiera que le quedan 2 horas de vida? Desesperado. ¿Ah? Si usted supiera que le quedan 2 horas de vida, ¿cómo sería su actitud frente a Dios, frente a su palabra? Afligido. Yo creo que ahí sí cogeríamos la Biblia, ay, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ay, aleluya, te alabo. Lo que no, nuestra actitud sería distinta, ¿cierto? Jesús la tenía clara. Jesús tenía clara. Jesús sabía que tenía que beber toda la copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Toda la copa de la ira de Dios. Jesús tenía que beberla hasta la última gota. Es más, tenía que pasar el dedo por entre la copa y sorberlo, porque no había otra opción, ni para nosotros ni para Él. No había otra forma si no fuera por medio del sacrificio. No había otra forma. Para eso Él había venido. Él no vino para otra cosa. Jesús no fue a la cruz para que seas el hombre o la mujer más exitosa de tu familia. Jesús no murió en la cruz para que tengamos la iglesia más pequeña o la más grande. Jesús no fue a la cruz para que nos tuviéramos un poconón de títulos, o para que fuéramos el que tuviéramos la mejor casa del barrio, o el mejor carro, o el mejor negocio. Jesús murió en la cruz, bebió la copa de la ira de Dios para que hombres muertos como usted y como yo volviéramos a vivir por medio de su majestuosidad y riqueza en gracia, bondad y misericordia. Amén. Gloria a Dios. Es una mentira. Los que dicen que Jesús fue a la cruz para que tú seas próspero, Jesús fue empobrecido para que tú seas enriquecido, son falsos profetas, lobos, rapaces parados en iglesias, profetizando mentira, lo que Dios no ha mandado a decir. Amén. Amén. Jesús murió en la cruz para que gente como usted y como yo fuéramos salvos. Decía alguien, lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el amor por ti. En parte sí, pero la mayoría de la parte, o la mayor parte, digámoslo de esa forma, lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue tu pecado y el mío. ¿Quieres saber qué tan sucio es nuestro pecado? Mira la cruz. Que un hombre inocente, que un hombre que no abrió su boca, que nunca gritó, que nunca maltrató, que nunca humilló, que nunca dijo una sola grosería, que nunca miró a una mujer con deseo, que nunca se robó un peso, fuera colgado como un delincuente, como uno de los peores delincuentes, burlado, maltratado, escupido. ¿Qué lo sostuvo él allí? Nuestro pecado. Y obviamente su amor por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero leer unos versículos. Si usted está apuntando, debería hacerlo. Si no lo está haciendo, hermano, esté muy atento a estos versículos. Y quiero que los busquemos rápidamente acá. Daniel capítulo 9, versículo número 6. Todo eso lo había leído Jesús. Daniel 9:6, que dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, ay no, ¿será 6:9? No, 9:6. Daniel 9:6. Capítulo 9, versículo 6. apunté mal el versículo, hermano, pero lo voy a buscar, me queda tarea. Y está hablando de que el Mesías tenía que morir. Alguien que lo busque, que tenga una concordancia, busque esas palabras. Habla de la muerte del Mesías y que moriría no por su causa. Yo me puse a pensar, ¿qué significa eso de que el Mesías moriría
no por su causa. Y la palabra de Dios habla de que la causa de la muerte de Jesús no era por su maldad o por su pecado, sino que sería una muerte vicaria. Diga vicario. ¿Sabe qué significa la palabra vicario? La palabra vicario significa algo que se hace por causa de otros o en lugar de otros. Así que lo que dice Daniel acerca de Jesús es que Él moriría no por su causa, sino por causa de usted y por mí. Y no solamente por causa de nosotros, sino tomando el lugar suyo y mío. 9:26. Voy a corregirlo acá. Me falta un 2. 9:26. Y después de las 72 semanas, sí Señor, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ya lo entiende ahora sí? Cuando lea usted otra vez ese versículo, cuando ve que dice, mas no por sí, recuerde que está hablando de que la causa de la muerte no fue por Él, sino por usted y por mí. Amén. Amén. ¿Cuándo lo profetizó Daniel? Wow. Unos 500 años antes de que eso sucediera. Y Jesús lo había leído. Y por eso el sufrimiento de la cruz. ¿Sigo o paro? Siga. Salmo 22. Salmo 22. ¿Ya lo encontró? Sí, Señor. Versículo número 16. O bueno, vamos desde el 12. Dice, me han rodeado muchos toros. Esto es un salmo mesiánico. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Dice Jesús, o dice el salmo mesiánico, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ay, yo cuando leí esto digo yo, con razón Jesús lloraba así. Con razón Jesús oraba así. Con razón el sudor eran gotas de sangre. Obvio, hermano, usted ni yo hemos vivido esto. ¿Y sabe qué es lo peor? Versículo número 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor más grande de Jesús no fueron los clavos solamente, no fueron los látigos o los latigazos, no fueron las burlas. Fue el momento en que Dios se separó de Jesús. Jesús experimentó la muerte espiritual por un momento. Por un momento. Porque la carga del pecado que había sobre él era tanta, hermano. Tanta, que el Padre no puede tener comunión con el pecado. Entonces se separó de Jesús. Mucha gente dice, no, es que el Padre abandonó a Jesús porque le dolió ver a su hijo allí. No, él no le dolió porque él lo había predestinado para que eso ocurriera. Dios había planeado todo, como dice la palabra en 1 de Pedro 1:18 en adelante, desde antes de la fundación del mundo, que su sangre fuera derramada de esa forma. Pero es que Dios es santo. Santo, y sobre Cristo dice la palabra que Él fue hecho maldición en ese momento por causa del pecado. Y la agonía de Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesús sabe qué es lo que sienten aquellos hombres sin Cristo, que están muertos espiritualmente. La muerte física, la separación del alma con respecto a qué? Al cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación del alma con respecto a Dios. Wow, qué tremendo lo que experimentó Jesús. Toda una eternidad han estado juntos. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios, unión. Y ese día, Jesús en la cruz, le gritaron: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, desciende. En la cruz del lado, otro loco, allá gritándole: ay, bájate, salvaste a muchos, sálvate a ti mismo. Y Jesús todo eso le resbaló. Es más, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que dicen. Pero si algo quebrantó el corazón de Jesús, fue eso: Padre, me has desamparado. Era necesario que eso ocurriera. Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Por eso está en Getsemaní arrodillado. Por eso hay un ángel ahí diciéndole: ánimo, Jesús, todo el cielo está contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará a tu lado. Y Jesús venía a su mente. Daniel 9:26. Venía a su mente Salmo 22:16 en adelante. Jesús venía a su mente: horadado en mis manos. Hasta ahora estaba orando y Jesús sabía que iban a tomar y orar, es abrir orificios en sus manos. Jesús lo sabía. Zacarías 12:10. Zacarías. ¿Cómo? Hay un libro que se llama Zacarías, pastor. Claro que sí, hermano. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Miren lo que dice a partir del punto y coma: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo esto. Cuando Abraham llevó a su hijo al sacrificio, el niño le preguntó: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: el Señor proveerá. Y no está hablando que Dios proveerá para arriendo este mes. Él está hablando de que Dios proveería un cordero. Y por eso Juan el Bautista, cuando estaba sumergiendo a los hombres arrepentidos en el Jordán, vio venir a alguien y dijo: he aquí el cordero de Dios, el cordero que Dios prometió por medio de Abraham, el cordero que quita el pecado del mundo. Impresionante esto, hermano. Ese cordero es Jesús. Ese cordero que dijo Abraham: Dios se proveerá, es Jesús. Cada hombre llevaba su animal al sacrificio, cada uno llevaba su cordero, pero Dios dijo: yo voy a poner el mío para redimir a una multitud de hombres y mujeres que, aunque no merecen la salvación, por gracia la daré a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cordero de la Pascua, Génesis capítulo 12, versículo 3, tenía que ser sacrificado y su sangre derramada. Jesús es el cordero que por medio de Moisés fue anunciado para que los hombres no murieran.
No necesitamos celebrar más Pascuas, porque dice 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y el cordero de esa Pascua fue Jesús, sacrificado allí. Jesús tenía en mente esto. Isaías capítulo 50. Por favor, vayas allí. Versículo número 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupitajos. Por eso puse mi rostro como un pedernal. No seré avergonzado. ¿Quién dijo eso? Jesús. Isaías capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Esto no es algo espiritual, es algo físico. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Jesús fue desfigurado. Si usted supiera que esto le va a pasar a usted, ¿usted qué haría, hermano? Saldría a correr, ¿cierto? A esconderse, buscar un lugar. ¿Dónde me escondo? Jesús dijo, si yo quisiera, pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles, más o menos 72,000 angelitos que me defendieran. ¿Sabe qué hubiera pasado con 72,000 ángeles defendiendo al Hijo de Dios? Se acaba el mundo, hermano. 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra y Dios envió azufre desde el cielo, un juicio. Jesús dijo, si yo quisiera, pediría, le dijo así a Pilatos, pediría 12,000 ángeles. 72,000 ángeles, 12 legiones de ángeles, para que me defiendan. Pero no lo hizo, porque todo tenía que cumplirse. Ya lo leímos en Lucas 22:37. Todo tendría que cumplirse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios nunca pasarán. Se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y Cristo, a través de esto, está demostrando que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Así la gente no la crea, la palabra de Dios se cumple. Así la gente diga lo que diga acerca de Dios, lo que diga acerca de salvación, lo que diga acerca de la venida de Cristo, así no la crean, Cristo volverá. Así se burlen. Y así se burlen. Lo que está escrito se cumple. Y Jesús lo está demostrando. Jesús está postrado allí, yo supongo al lado de una piedra, llorando, quebrantado, en agonía, en angustia. Sus 3 discípulos allá durmiendo. Y él en su mente tiene estos pasajes. Isaías 53, versículo número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en ¿qué? Quebranto. Y como que escondimos en el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuál dolor? El dolor del pecado. Porque el hombre en el pecado se duele. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Pero de qué? Del pecado. Porque yo los obligo a descansar. Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, le tuvimos fue lástima.
Versículo número 5. Pero Él fue herido, como dijo Daniel, no por sí, sino por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? De la ira de Dios. Curados del pecado. Del amor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Amén. Dios, ayúdanos. Estos días he estado mirando unos documentales sobre el Secot, la cárcel que está en El Salvador. Muy terrible. He llorado, hermano. Tren de Aragua. Muy terrible. Hombres que sí hicieron lo malo, Del Tren de Aragua. pero aún por ellos Cristo dio su vida. Hombres que tienen condenas de 600, 700 años. Estaba viendo que apenas los bajan del avión, los que entraron esta semana, y los que han venido entrando durante esos días, los ponen ahí y los tiran al piso, caen de rodillas y empiezan a peluquearlos con una máquina. Sí, yo he visto. Y ver la cara de esos hombres, De los de Tren de Aragua. humillados, con lágrimas. Encadenados. Muchos los miran y dicen: bien hecho, hicieron lo malo, merecen el castigo. Encadenados. Y hablando en términos humanos, es verdad. Sí, yo he visto. Pero aún por ellos Cristo murió en la cruz. Amén. Así es. Amén. Tremendo. Aún por ellos Cristo lloró allí y dio la vida en la cruz. ¿Merecen la pena? Claro. Están condenados 600 años, 700 años. Por mucho durarán 50 o 60 más. Cadena- Ni siquiera 100 años durarán allí. cadena perpetua. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Los pecados de ellos, cosas oscuras, que ni siquiera ellos se atreven a contar que hicieron. Abusos sexuales, decapitaciones, extorsiones, todo eso es pecado. Y todo ese pecado el Padre lo puso encima de Jesús. Jesús fue castigado como el peor de los violadores. Jesús fue castigado como el peor de los asesinos. Sobre Cristo fue puesto todo el peso del pecado y toda la ira de Dios, toda la copa. Jesús la bebió y no se opuso. Wow. Yo anoche lloraba y decía: Señor, ¿cuántas veces he pisoteado tu sangre, Señor? ¿Cuántas veces, Dios? Y tú hiciste todo eso. Tú soportaste todo esto, Señor. Haznos conscientes cada día más de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, vuelve y lo repite, de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. El santo entre los santos se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yo le hago una pregunta: ¿en su boca ha habido engaño alguna vez? Amén. Levante la mano el que sí. Sí. Jesús nunca hubo engaño en su boca. Y dice el versículo número 10: con todo esto, o a pesar de todo esto, Jehová, hablando del Padre, quiso ¿qué? Quebrantarle. ¿Se ha cogido alguna vez una hoja seca? Sí, sí. ¿O ha partido alguna vez una rama en algún lugar, en el campo, Sí. para una fogata? Eso es quebrantar, desmenuzar, partir.
¿Quién lo partió a él? ¿Los romanos? Dios. ¿Los fariseos que gritaron crucifícale? El Padre Dios. quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Pero mire la buena noticia: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Verá el fruto de su aflicción, de su alma. ¿Sabe cuál es el fruto de la iglesia? Nosotros. Y quedará la justicia de Dios satisfecha por el conocimiento, por su conocimiento, o sea, por conocerle a Él. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, por hacer esta obra conmigo. No merezco nada de estas cosas, Señor, porque tú entregaste tu vida de manera voluntaria, Señor. Tú dijiste en Juan 10:17: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para luego volverla a tomar. Gracias, Jesús, porque fuiste tomado preso como el peor de los delincuentes, juzgado en una sola noche de una manera tan absurda, azotado, contar se podían todos tus huesos, fuiste escupido, te golpearon en la cara, te pusieron una corona de espinas, fuiste humillado, horadaron tus pies y tus manos, Señor, y fuiste traspasado, como dijo Zacarías. Oh, gracias, Señor. No merecemos este sacrificio, Señor. No merecemos nada, Señor, más que la muerte. Mas tú eres rico en misericordia y gracia, como dice tu palabra. Que aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Y nos has hecho sentar en los lugares celestiales juntamente a ti, Señor. ¿Qué importan las riquezas de este mundo? ¿Qué importa la fama y el reconocimiento? ¿Qué importa el éxito? Cristo murió por mí. Cristo me ha dado vida. Cristo me ha salvado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Hermano, no pare de darle gracias. Haznos conscientes de esa realidad, Señor. Haznos conscientes, Señor, que a donde vayamos no olvidemos lo que has hecho por nosotros. Levante sus manos, dígale gracias, Jesús. Te adoro. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado es una palabra que significa pagado por completo. La palabra consumado es una palabra que significa tarea terminada totalmente. Todo lo que estaba escrito se cumplió. Mas Cristo, en la agonía de su muerte, dijo: todo está hecho. Hermano, tus obras y las mías no serán suficientes. Ya Él pagó el precio.
Ya Él pagó el precio por ti y por mí. Consumado es que todo lo que se profetizó se cumplió. Consumado es que la justicia de Dios fue satisfecha. Consumado es que ya no necesitamos sacrificios. Consumado es que la salvación está asegurada a todos los que creen en el Hijo de Dios. Consumado es, dijo Jesús. Póngase de pie, por favor. Todo lo que necesitábamos para reconciliarnos con Dios, ya el Señor lo ha hecho. Todo lo que necesitábamos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Oh, gracias, Señor. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados nuestros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde te puedes jactar de tu salvación? ¿En algún punto donde te puedas hoy jactar? Decir: es que yo soy cristiano, soy salvo porque yo decidí. Dice la palabra: toda jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque las obras nos condenan, sino por la ley de la fe. Porque todo aquel que en Él cree será salvo. Jesús le dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estoy aquí parado porque tengo vida eterna. Sin Cristo en mí, soy un hueso seco, bien seco. Soy un muerto, como Lázaro, hasta que Cristo se paró en mi tumba y dijo: Javier, ven fuera. Y se paró en la tumba de un hombre llamado Ángel, de un hombre llamado Rubén, de una mujer llamada Rosa, llamada Diana, llamada Yonima, llamado Juan, llamado Andrés, y dijo: ven fuera, ven fuera, ven fuera. Hoy tenemos vida por Él. Gracias por ese intercambio que hiciste en nosotros, Señor. Gracias. Bata sus manos y empieza a agradecer a Dios. Empieza a agradecer a Dios. Empieza a agradecer por la obra de la cruz. Amén por los milagros. Amén por la provisión. Amén, Señor, por mi casa, por mi familia. Amén por la iglesia. Pero, Señor, la salvación, Señor. No puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo en sufrimiento en mi lugar, en aquella cruz, y cargó mi maldad sobre él. Su retiro
intercambio. Aleluya.